Jen, Arna y Grant eran los tres hijos de un matrimonio australiano. El 26 de enero de 1966, su madre les permitió ir solos a la playa, pero jamás regresaron. Tampoco se encontraron sus cuerpos o ninguna pista que lleve a su paradero. Los investigadores tuvieron en la mira a pedófilos, violadores y asesinos, pero nunca dieron con el culpable. ¿Fue este un crimen perfecto? Era el miércoles 26 de enero de 1966 y se festejaba el Día de Australia. Hacía mucho calor. Jane, de 9 años, Arna, de 7 y Grant, de 4, consiguieron que su madre les diera permiso para ir solos a la playa de Glenelg. Les resultaba muy divertido jugar en la arena y bañarse en el mar. Además, el lugar estaría repleto de gente y de adolescentes surferos por el feriado nacional y, en colectivo, demorarían solo 5 minutos en llegar. Ya lo habían hecho muchas veces y Jane, la hermana mayor, había demostrado ser muy prudente. Es importante aclarar que en esa época era frecuente que los padres confiaran en dejar solos a sus hijos en lugares públicos. Su madre los acompañó hasta la parada de ómnibus, los vio subir al transporte a las 8:45 de la mañana, se despidieron por un rato y jamás volvió a verlos. Han pasado 55 años desde que los tres hermanos Beaumont desaparecieron en la playa de Glenelg, cerca de la ciudad de Adelaida, a plena luz del día y a la vista de todos, pero su caso aún conmueve a los australianos. Jane, Arna y Grant Beaumont vivían con sus padres, Grant Jim Beaumont, ex militar y taxista, y Nancy Ellis, en la calle Harding en Somerton Park, un suburbio de la ciudad de Adelaida en Australia. Jane y Arna estudiaban en la escuela primaria Paringa Park. Glenelg Beach era la playa más popular para los habitantes de la zona. El martes 25 de enero, en medio de una inmensa ola de calor, Jane llevó en su auto a sus hijos a la playa. Los dejó allí con recomendaciones y siguió con su viaje de trabajo a Snowtown. Jane, la hija mayor, estaba acostumbrada a cuidar a los dos hermanos menores y era muy responsable. Dejarlos sin la supervisión de un adulto no era una preocupación de la época. Ese día, en apariencia, todo marchó bien y regresaron a casa. El miércoles 26 se festejaba el Día Nacional de Australia. Amaneció muy caluroso y los hermanos quisieron repetir la salida. Le rogaron a su madre volver a la playa situada a 3 kilómetros de su casa. Nancy les dijo que sí, pero les hizo prometer que volverían al mediodía para almorzar. Los acompañó hasta el colectivo y los despidió a las 8:45. Jane tenía puesto su traje de baño enterizo rosa, un short verde, zapatillas de lona y llevaba el libro Mujercitas. Arna salió con un traje de baño de una pieza colorado debajo de una remera y shorts, y Grant iba en traje de baño verde y blanco con rayas verticales. Debajo de unos shorts no tenía remera y en los pies usaba unas sandalias playeras rojas. Cuando al mediodía los hermanos no volvieron en el horario previsto, Nancy dedujo que habrían perdido ese ómnibus. Seguro vendrían en el siguiente, pero no. Cuando tampoco aparecieron a las 2:30 de la tarde, sus alarmas se dispararon. Jim regresó de forma anticipada de su trabajo cerca de las 3. Decidieron que él fuera a buscarlos a la playa, que estaba repleta de gente. Nancy se quedaría en casa esperándolos, pero Jim no pudo localizarlos. Entonces ambos salieron a rastrearlos por las calles y casas de amigos, pero nada, ni un solo rastro de ellos. Pasadas las 5:30 de la tarde fueron a la policía y angustiados denunciaron que no podían encontrar a sus hijos por ningún lado. No sabían en ese momento que la ausencia sería eterna. La policía organizó rápidamente una búsqueda en la playa y las áreas adyacentes, basándose en la idea de que podían estar perdidos o jugando por ahí distraídos. La búsqueda se extendió luego a los médanos, al mar y a los edificios cercanos. Siguieron por el aeropuerto, las líneas de trenes y las rutas interestatales. Ya entonces empezaron a temer un secuestro por pedofilia. En 24 horas toda la nación estaba informada y conmovida por el caso. Al tercer día, el 29 de enero, el Sunday Mail tituló "Se teme un crimen sexual". Ese mismo día fue drenado el puerto de Patawalonga después de que una mujer le dijera a la policía que el 26 de enero, a las 7 de la noche, había hablado allí con 3 niños parecidos a los Beaumont. Todo fue inútil. Los investigadores hicieron un listado con los artículos que llevaban los menores. Sumaban 17 ítems en total, incluyendo ropa y toallas. Ninguno de esos elementos fue hallado jamás. Lo que sí se supo es que los chicos habían llegado a la playa. Varios testigos declararon haberlos visto en compañía de un hombre alto, rubio y de cara delgada. Lo describieron con la tez bronceada, de físico atlético y de unos 30 a 35 años de edad. Dijeron que ese hombre estaba en traje de baño y jugaba con ellos, que luego se tiró en la playa mientras los miraba entretenerse, que los chicos parecían relajados y divertidos. Incluso el hombre se había acercado a uno de los testigos para preguntarle si alguien había estado cerca de sus pertenencias, ya que le faltaba su dinero. Luego ese mismo hombre se fue a cambiar y los chicos lo esperaron. El grupo fue visto yéndose de la playa alrededor de las 12:15 del mediodía.
Los Beaumont estaban sorprendidos con estos relatos porque sus hijos, y sobre todo Jane, eran muy tímidos. Que jugaran con tanta confianza con un extraño les parecía sumamente raro. La teoría policial fue que los chicos quizá habían conocido a este personaje en sus visitas anteriores a la playa y, obviamente, confiaban en él. Un comentario casual que había hecho Arna en casa abonaba esa hipótesis. Ella le había dicho a su madre que Jane había conseguido un novio en la playa. Nancy Beaumont pensó en ese momento que su hija del medio se refería a un compañero de juegos de la misma edad y no le prestó demasiada importancia. Después de la desaparición, recordó el comentario y sintió un escalofrío. Hubo más testigos que dijeron haberlos visto en las inmediaciones de la playa, en la reserva Coley y en la pastelería Wenzel's Cake de la calle Musiley. El señor de la pastelería informó que Jane había comprado empanadas y un pastel de carne con un billete de 1 libra australiana. Este hombre conocía muy bien a los niños y relató que nunca antes habían comprado un pastel de carne. Además, Nancy Beaumont contó que solo les había dado 6 chelines y 6 peniques para el boleto de colectivo y para que tomaran o comieran algo. Así que ese billete de 1 libra, ¿de dónde había salido? ¿Para quién era el pastel de carne? La policía creyó que esto era un claro indicio de que había otra persona con ellos que les dio el billete y comió el pastel. El testigo ocasional confundió a la policía porque dijo que había visto a los pequeños caminando solos a las 3 de la tarde en dirección a su casa. Era un cartero que conocía a los Beaumont y sostuvo que iban tomados de la mano y riendo. 2 días después, este mismo cartero volvió a contactarse con la policía para admitir que podía estar equivocado, que quizás los había visto por la mañana o el día anterior. Varios meses después, una mujer informó que la noche de la desaparición, un hombre acompañado de 2 niñas y un niño ingresó a una casa vecina que ella creía vacía. Más tarde había visto al niño caminar solo por un camino donde un hombre lo perseguía y lo retenía con rudeza. A la mañana siguiente la casa parecía estar desierta, dijo. Lo que no se entiende es por qué esta mujer demoró tanto en declarar. Los avistajes mencionados no tuvieron mucha relevancia para los detectives porque no pudieron hallar ni una sola huella en ningún sitio, de los chicos o del adulto que supuestamente los acompañaba. Los medios de comunicación de Australia se volcaron a difundir la noticia de la desaparición, a divulgar teorías y a contar historias sobre los sospechosos. El caso, a pesar del interés de la gente, terminó por enfriarse por la ausencia de pistas. 2 años después de la desaparición, los padres de los Beaumont recibieron 2 cartas que habrían sido escritas por Jane y una tercera por un hombre. La policía creyó en ese momento que las cartas podían ser auténticas luego de compararlas con otras escritas por la pequeña de 9 años. La carta del hombre sostenía que se había designado a sí mismo guardián de los niños y que estaba dispuesto a devolverlos a sus padres. Puso un lugar y día de reunión. Jim y Nancy Beaumont fueron al sitio pactado con un detective. No apareció nadie. Se fueron con el corazón encogido. Tiempo después llegó una tercera carta firmada por la supuesta Jane y decía que el hombre había estado dispuesto a devolverlos, pero que cuando se dio cuenta de que había un detective en el lugar, decidió que los Beaumont habían traicionado su confianza y que se quedaría con los niños. Se acabaron las cartas. En 1992, exámenes de expertos peritos calígrafos demostraron que las cartas habían sido un engaño. Las huellas digitales pudieron rastrearse hasta un hombre de 41 años que, al momento de escribirlas, había sido un tonto adolescente pretendiendo hacer una broma. En 1984, Bevan Spencer von Einem fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Richard Kelvin, de 15 años, hijo del presentador de noticias televisivas de Adelaida, Rob Kelvin. Los fiscales declararon públicamente que creían que von Einem tenía cómplices y que posiblemente estaba involucrado en muchos otros asesinatos en el pasado. La policía creía que podía estar ligado con la desaparición de los hermanos Beaumont. El convicto se negó a cooperar. Durante la investigación sobre este sospechoso, la policía escuchó a un informante relatar una conversación en la que von Einem se habría jactado de haber secuestrado a 3 niños de una playa. Según ese testigo no identificado, von Einem le habría dicho que los había llevado a su casa para hacer experimentos, que había realizado una cirugía brillante con cada uno de ellos y que los había conectado. Supuestamente uno de los niños había muerto durante el procedimiento, por lo que había matado a los otros 2 y luego había arrojado a los 3 cuerpos en unos matorrales al sur de Adelaida. Los identikits policiales de 1966 se parecían mucho a von Einem. Según el detective de la policía de Adelaida, Bob O'Brien, este informante era confiable y había suficientes detalles para justificar una mayor investigación. Se sabía que von Einem frecuentaba los vestuarios de Glenelg Beach y se mostraba como un perverso pedófilo interesado en niños, pero se argumentó que cuando los Beaumont desaparecieron, von Einem era bastante más joven que el sospechoso que había sido visto en la playa con ellos. Ese sospechoso tenía entre 30 y 35 años y von Einem 20 años. Tampoco coincidía, dijeron los peritos, las presas que von Einem solía acechar con el perfil de los Beaumont.
Arthur Stanley Brown fue otro de los que estuvieron en la mira de los investigadores. En 1998 fue acusado de los asesinatos de las hermanas Judith y Susan McKay en Townsville, Queensland. Desaparecieron cuando iban a la escuela el 26 de agosto de 1970. Sus cuerpos fueron encontrados varios días después en el lecho de un arroyo sin agua. Habían sido estranguladas y violadas. En el primer juicio a Brown no se llegó a un veredicto. El segundo no se llevó a cabo porque el acusado padecía demencia y Alzheimer. Brown finalmente murió en 2002 y también es cierto que Brown tenía 53 años al momento de la desaparición de los Beaumont, y esto otra vez contradice lo que declararon los testigos oculares en 1966. James O'Neill fue encarcelado de por vida en 1975 por el asesinato de un niño de 9 años en Tasmania. Un par de años antes le había dicho al dueño de una estación de Kimberley que él era el responsable de la desaparición de los niños Beaumont. El ex detective de Victoria, Gordon Davey, pasó 3 años hablando con O'Neill para ganarse su confianza para un documental. Davey sostuvo que aunque no había evidencia fehaciente que vinculara a O'Neill con la desaparición de los hermanos, estaba convencido de que él era el culpable. La policía del sur de Australia investigó a O'Neill y lo descartó como sospechoso. Otro de los investigadores fue Derek Percy, quien fue enviado a prisión por el asesinato de Bon Dewey en 1969. Fue declarado loco, pero estuvo preso hasta su muerte en el 2013. Fue sospechado de muchos otros crímenes de niños sin resolver, incluida la desaparición de los Beaumont. Al momento del hecho había estado en la zona y podría haberlo hecho, pero en 1966 Percy tenía 17 años, era demasiado joven. El 30 de agosto de 2007, la policía de Victoria solicitó con éxito el permiso para interrogar a Derek Percy en relación con los Beaumont, pero a raíz de su patología mental no pudieron sonsacarle nada. El convicto dijo no recordar haberlo hecho. En 2015, Alan Maxwell McIntyre, quien había sido investigado por la policía y exculpado por su participación en el caso Beaumont y murió en 2016, afirmó en una entrevista saber mucho del caso. Dijo que un hombre pedófilo buscado en el sudeste asiático y que había conocido en 1966 había ido a su casa con los cuerpos de los niños Beaumont en el baúl del auto. Ese hombre fue identificado como el empresario Alan Anthony Munro, un ex jefe de exploradores que se había declarado culpable de 10 delitos sexuales contra niños cometidos desde 1962. Por estos crímenes fue sentenciado a prisión y podrá pedir la libertad condicional en diciembre de 2023. En junio de 2017, los detectives de Adelaida recibieron una copia del diario del hijo de McIntyre, Andrew, escrito en 1966, que situaba al empresario Munro en las cercanías de la playa de Glenelg en el momento de la desaparición. Andrew, que hoy pasa los 60 años y fue víctima de los abusos de Munro a los 8 años, escribió en ese diario que el día de la desaparición de los chicos, su padre y Munro llegaron a su casa muy nerviosos diciendo mierda, 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 mientras se agarraban la cabeza y que en el auto había sangre. Esos escritos fueron corroborados por su hermana Ruth en 2007, quien aseguró haber visto sangre en la camisa de su padre y 3 cuerpos en el baúl del auto cuando su padre y Munro llegaron a su casa esa tarde. Los hermanos están convencidos de que su padre y Munro fueron los responsables y que los cuerpos pueden haber sido descartados en un profundo sumidero en una de sus propiedades. Munro fue declarado culpable por abusar de varios niños, pero la policía no encontró pruebas de que hubiera estado involucrado en la desaparición de los Beaumont. En el momento de la investigación, Jim y Nancy Beaumont recibieron un gran apoyo de la opinión pública. 3 hermanos desaparecidos, una familia diezmada y la brutal incertidumbre mantuvieron durante décadas conmocionados a Australia. El matrimonio no se movió de su casa en Somerton Park porque tenían la esperanza de que sus hijos regresaran. Nancy declaró en diferentes entrevistas que sería terrible si los chicos volvían y no encontraban a sus padres esperándolos. En febrero de 1967, Nancy dijo en público: "Cuanto más tiempo pasa sin saber nada, más esperanzas tengo de que estén con vida. Anoche soñé con ellos, es la primera vez que sueño con algo. Era tan real. Soñé que tocaban la puerta de atrás y eran los chicos. Me decían hola ma y yo les decía ¿dónde han estado? Y después lloraba y me lanzaba sobre ellos para abrazarlos". Las teorías disparatadas que corrieron sobre el caso no hicieron más que seguir lastimando los Beaumont, que los chicos habían sido víctimas de un culto satánico, que habían sido enterrados vivos accidentalmente mientras jugaban, que su madre había sido la responsable de lo ocurrido. Esa última versión fue demasiado traumática para Nancy. Por todo ello, los psiquiatras y psicólogos les aconsejaron no hablar más en público ni a la prensa, algo que hicieron efectivo desde 1968. La pareja se separó en la década de los 80 y se divorció en los 90, pero siguieron informando sus direcciones sucesivas a la policía. En 2018 aceptaron que ya el caso no se resolvería y vendieron su casa, aquella donde habían vivido la única porción feliz de sus vidas. Nancy Beaumont murió el 16 de septiembre de 2019, a los 92 años, en un geriátrico aquejada por demencia
clemencia. El gobierno estatal continúa manteniendo una recompensa de $1 millón por información relacionada con la desaparición de los hermanos Beaumont y también para otros casos parecidos de alto perfil mediático. 4 años después de la desaparición de estos pequeños, el 12 de enero de 1970, en la playa Fairy Meadow, a 70 kilómetros de Sydney, se esfumó otra chica, Cheryl Grimmer, de 3 años, que estaba en el área de las duchas con sus hermanos. Otro caso que quedó sin resolver, aunque hubo testigos que dijeron haberla visto con un hombre joven. ¿Qué pasa en las playas australianas?, se preguntaba la gente de la época. Pero no solo en las playas, porque en agosto de 1973, 2 chicas, Joanne Radcliffe, de 11 años, y Kirsty Jane Gordon, de 5, se evaporaron durante un multitudinario partido de fútbol en el estadio Adelaide Oval. Las familias estaban sentadas una al lado de la otra y no se conocían. Les permitieron ir juntas al baño a las 3:45, pero no regresaron. Varias personas las vieron con un hombre, pero jamás se las encontró. La policía relacionó este doble secuestro con los hermanos Beaumont y había varios sospechosos en común e identikits muy parecidos. La sumatoria de hechos desgraciados hizo que los padres australianos empezaran a replantearse su tradicional estilo de vida familiar relajado. La nueva normalidad de entonces les sugería que sus hijos, aún en lugares muy concurridos y a plena luz del día, ya no estaban seguros. La confianza se había evaporado, Australia había perdido la inocencia. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.